Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Los tipos de fibras musculares esqueléticas lentas y rápidas también son importantes tenerlas en cuenta, ya que todos los músculos del cuerpo están formados por una mezcla de fibras musculares lentas y rápidas, existiendo también fibras intermedias entre estos dos extremos, pero vamos a hablar de cada una de ellas. Los músculos normalmente que reaccionan rápidamente están formados principalmente por fibras rápidas blancas, como es el caso por ejemplo del tibial anterior, mientras que los músculos que responden lentamente están formados principalmente por fibras lentas. Es el caso del sóleo, por ejemplo. El tipo de entrenamiento que puede modificar la proporción de las fibras de un tipo u otro en un músculo también son importantes tenerlas en cuenta. Algunos autores, de hecho, han hablado y han dicho que existen las fibras tipo 2A, que son fibras intermedias, ya que tienen unas características a medio camino entre estas fibras clásicamente denominadas rojas y blancas, como su propio nombre indica. Normalmente, como os digo, las fibras lentas son aquellas que son de tipo 1 o denominadas músculo rojo, fibras rojas, que son normalmente fibras muy pequeñas, también están inervadas por fibras nerviosas más pequeñas, por cierto, vascularizadas y capilares de hecho muy extensos para aportar cantidades adicionales de oxígeno, un elevado número de mitocondrias, gran cantidad de mioglobina, es decir, de una molécula que almacena el oxígeno que ya veremos, y un aspecto rojizo, por tanto. Una alta resistencia a la fatiga, muchísimos ácidos grasos para producir o proporcionarle energía y poca ATPasa ligada a la miosina. Sin embargo, las fibras más rápidas de tipo 2A y 2B, que son el músculo blanco, llamado así, son fibras bastante más grandes y de una elevada funcionalidad en cuanto a la contracción, un retículo sarcoplásmico extenso y liberando rápidamente los iones de calcio, un elevado tanto por ciento de enzimas glucolíticas con una liberación por tanto rápida de energía. La vascularización normalmente es menos extensa porque el metabolismo oxidativo con un papel secundario tiene más importancia en este caso. Pocas mitocondrias con un metabolismo oxidativo, como digo, con un papel ya más secundario. El déficit de la mioglobina, es decir, que no tenemos tanta capacidad de almacenar oxígeno en el músculo blanco, por tanto no hay tanta asociación de oxígeno, no va a tener esa coloración tan roja. La mioglobina, os recuerdo que es prima hermana de la hemoglobina, y os recuerdo también que la hemoglobina es lo que suele ponernos el color rojito en la sangre, entre otras cosas. La baja resistencia a la fatiga, en el caso de las fibras rápidas, ácidos grasos, que van a ser evidentemente poco abundantes, y la ATPasa ligada en su mayoría a la miosina. Como veis, son dos contrapuntos, pero no obstante hay fibras que están un poco a caballo entre estas dos y se están investigando, de hecho, que yo sepa, esas fibras intermedias para tener un poco más de datos, porque clásicamente se sabía que existían dos y ahora se está intentando definir realmente a las que se han quedado ahí en ese punto más intermedio. Todavía creo que no está todo 100% descrito, por eso no lo comento. ¿Patologías del músculo estriado y que pueden darse? Pues bueno, hay algunas enfermedades que podemos asociar con estos trastornos, por ejemplo, en la unión neuromuscular. Es el caso de la miastenia gravis, una enfermedad tipo autoinmune relativamente rara, con una prevalencia aproximadamente en España de unos 50 por cada 100.000, que cursa con la presencia de anticuerpos frente a los receptores posinápticos nicotínicos, que son precisamente los que os he comentado antes, que se unían a la acetilcolina de la placa motora. Y como se bloquean, pues normalmente lo que le producen a la persona que tiene esta enfermedad es una disminución del flujo de sodio, también evidentemente, que no se alcanza el valor umbral necesario para la despolarización y la posterior contracción
de la famosa ley todo o nada del potencial de acción. Entre la sintomatología inicial para saber si tienes esta enfermedad es que hay mucha debilidad muscular de músculos aislados, luego acaba siendo generalizada. Hay también, por ejemplo, que se presenta la dificultad al tragar, una visión doble o binocular, mucha fatigabilidad y bueno, las personas lo suelen pasar un poquito mal. También se utiliza la prueba del hidrofonio, que es una prueba de tensilón, llamada así, que es un anticolinesterásico que lo que hace es ver si efectivamente tienes esa enfermedad o no. También he de decir que recientemente se han identificado una forma de miastenia gravis clínicamente similar a la que se había estudiado hasta ahora, la que denominan la clásica, en la que en lugar de los anticuerpos anti-R-nicotínicos, es decir, antirreceptores nicotínicos, se ha visto que en vez de afectar en la unión neuromuscular a este tipo de receptores, lo que hacen es presentar receptores denominados anti-MuSK, que son antitirosinquinasas muscular específicos, de manera que está relacionado también la miastenia gravis con la presencia de los timomas, también en algunos casos los cánceres en el timo. Y normalmente lo que se utiliza para tratar esta enfermedad son inhibidores de la acetilcolinesterasa, es decir, la también llamada neostigmina, que es la enzima que os decía que degradaba la acetilcolina, ¿no?, en la sinapsis. Bueno, en estos casos no es necesario, porque como hay tal problema a la hora de generar la contracción, lo que nos interesa es que la acetilcolina se quede ahí y ya el cuerpo si quiere que la elimine cuando vea que es excesiva. Pero normalmente no nos interesa introducir más inhibidores o casi mejor dicho eliminar al que puede ir y quitar la acetilcolina de en medio, ¿no? Lo disminuimos un poco en su efectividad. Ese es el tratamiento de momento que se ha encontrado y que yo sepa pues estudiar sobre todo también los genes y por qué es una enfermedad autoinmune. El síndrome de Heaton-Lambert también es conocido porque es un trastorno también autoinmune adquirido infrecuentemente en la transmisión neuromuscular que cursa con una disminución de la liberación presináptica de la acetilcolina secundaria a la presencia de autoanticuerpos contra los canales de calcio, en este caso voltaje dependientes de la motoneurona. Esto produce normalmente o se encuentra asociado con una sintomatología que incluye la debilidad muscular y la disminución de los reflejos tendinosos, algo un poco parecido a la miastenia gravis, pero al igual que en la miastenia gravis también vamos a encontrar que existe un síndrome de fatigabilidad, ¿no?, evidentemente, y de hecho el 40% de los pacientes que tienen este síndrome de Heaton-Lambert se asocian con neoplasias, especialmente con carcinomas microcíticos de pulmón. El tratamiento normalmente que se les ha dado es la 4-aminopiridina, la 3,4-diaminopiridina o la 4-aminopiridina. Pero se tratan de fármacos que promueven principalmente la liberación presináptica de acetilcolina y contribuyen a que haya menos síntomas. Claro, es lo único que se puede hacer en estos casos, aparte de investigar mucho. La toxina botulítica os sonará probablemente del Clostridium botulinum, que creo que os lo conté ya en su momento, pero bueno, el botulismo es otra enfermedad que también se encuentra asociada con la liberación de esa acetilcolina en el nivel presináptico de la placa neuromuscular. El fragmento normalmente de la toxina, el fragmento A concretamente, es el que escinde a la proteína de la sinaptobrevina, una proteína muy importante la cual contribuye con el calcio a la fusión de la vesícula sináptica a la membrana presináptica, como ya veremos en el caso del sistema nervioso. Ya veréis todas las cosas que son necesarias para que se unan vesículas y neurotransmisores. Allí hay un follón que pague las prisas, pero que sepáis que una de las importantes es esta, la sinaptobrevina, para que se una en concreto la vesícula de la acetilcolina. Entonces, clínicamente se caracteriza por una parálisis flácida de los músculos esqueléticos descendentes, normalmente que afecta primero a los músculos cefálicos y cervicales, ¿vale? Como de arriba a abajo. Es una enfermedad muy grave que requiere de tratamiento urgente, ya que puede provocar la muerte con una parálisis en la musculatura respiratoria, que evidentemente si no respiras pues te has muerto. Los trastornos dentro de la excitación-contracción serían el caso de la tetania. La característica más destacada de la tetania es la hipocalcemia, es decir, los bajos niveles de calcio. Esa contracción repetida normalmente del músculo por la estimulación continuada e inducida por una motoneurona que provoca la sumación temporal de la actividad contráctil al músculo, derivando en una parálisis espástica. Es debido sobre todo a la ausencia del mecanismo contráctil de un periodo refractario. De manera que
La tetania no afecta normalmente al músculo cardíaco porque como tenemos, como os dije, en los potenciales de acción, el potencial de meseta, pues evita un poco todos estos procesos, pero se puede dar. Y el problema es que se dé sobre todo no en el corazón, pero sí en el caso respiratorio, como ocurría un poco con el caso del botulismo. Los trastornos también del metabolismo del potasio también son importantes y asociados con estos problemas a nivel del músculo esquelético, porque tanto en la hipopotasemia como en la hiperpotasemia, es decir, tanto si tenemos bajo como alto el potasio, se altera la contracción asociando a debilidad muscular y a calambres, y puede asociarse también con arritmias y llegar hasta la muerte. Las alteraciones también en los canales del sistema sarcotubular también son importantes. Las alteraciones, por ejemplo, de los canales de potasio van a dar el síndrome de Isaac o el síndrome de Morvan. Los canales de sodio, por ejemplo, produciendo una parálisis periódica llamada normo o hiperpotasemia. La paramiotonía congénita de von Heulenberg. Los canales de calcio también pueden estar afectados y producen una parálisis periódica hipopotasémica. La enfermedad de Brody. También llamada la enfermedad de Brody es una enfermedad del núcleo central que es hereditaria de tipo... Es un tipo de mutación concretamente que se produce en el cromosoma 16 P11.2, como ya os comenté en su momento, como eran las enfermedades genéticas, que codifica básicamente para una TPase activada por el calcio, llamado de SERCA1, en el retículo sarcoplásmico. Entonces, toda esa alteración al final produce este tipo de enfermedad. La hipertermia maligna, por ejemplo, que es una enfermedad autosómica dominante, también creo que os la he comentado o en algún momento la he mencionado, y es potencialmente mortal porque afecta normalmente al músculo esquelético y está ligada a un defecto en el canal de calcio voltaje dependiente del retículo sarcoplásmico, que normalmente lo que produce es una contracción muscular sostenida, una rigidez tan bestia, que al final lo que produce es un daño cuando menos llamativo. Los canales de cloro, por ejemplo, con la miotonía congénita de Thomsen también, que son típicos como enfermedades. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.